Oigan, pues el día de hoy vamos a ir a un lugar que nos dicen que está muy padre, que está en la colonia Condesa, porque como saben, a los dos nos gustan mucho los gatos y también nos gusta mucho el café, entonces es la combinación perfecta, ¿no? ¿Cómo se llama el lugar? El Cafecito Gazú, algo así. El Cafecito Gazú, algo así, pues vamos, nos dicen que está en la colonia Condesa, parece que está relativamente cerca de aquí, ahorita estamos en la colonia del Valle, entonces pues vamos a ver qué hay, si de verdad habrá gatos. Dicen que sí, los puedes adoptar. Ah, bueno, pues vamos a ver, no vamos a adoptar un gato, pero pues seguramente sí vamos a tomarnos un cafecito y pues a disfrutar de este lugar y a ver gatitos, ¿no? Sí. Vamos pues. Así es, muy queridísimos amigos, pues ya estamos aquí muy cerca, ya estamos prácticamente en la colonia Condesa, ¿no? Ya, como a 5 minutos. Como a 5 minutos, y como les decíamos, realmente nos gustan mucho los gatos, nos gusta mucho el café. Entonces, la dirección, no la traigo, ¿la traes toda la mano ahorita? Baja California, no me acuerdo el número. Está sobre la calle de Baja California. Bueno, ya ahorita que lleguemos les damos bien los datos. Y pues es como parte de los recorridos que hemos estado haciendo a lo largo de nuestra querida Ciudad de México. Y me gusta que me acompañes porque siempre a veces no me acompañas. Ya van que como 3, 4 capítulos, ¿no? Ya que sí. Que sí. ¿Ahora por qué es de comer la onda? No. Porque estuvimos en el Tacotl, estuvimos en el Parque Mariscal Sucre, estuvimos en Mixcoac. Ah, cierto. En Mixcoac. Entonces, realmente, como les hemos comentado en distintos capítulos, nos gusta mucho mostrarles los lugares padres de la Ciudad de México, donde una de dos, o puedes comer sabroso, O tienes algo curioso que visitar, bonito, que nos guste. así es, datos curiosos. Comúnmente la recorremos a pie, vivimos en un lugar realmente céntrico, pero desde luego que casi todos los lugares que recorremos, pues está cerca de un transporte público, ¿no? Muy común que vamos, sobre todo el Metrobús, ¿no? Que nos queda mucho más cerca. Así es, Metrobús, digo, aquí pues casi no agarramos nosotros microbús, aquí casi no hay en esta zona, porque No. precisamente todo ya está pues rodeado del metro y del Metrobús. Creo que aquí queda cerca el Metrobús, ¿cuál? El de Chilpancingo. Chilpancingo, que creemos que sería la estación del Metrobús más cercana al Cafecito, pero ahorita que lleguemos les decimos bien. Pues mientras aquí nos sentamos en una banquita en un parquecito, bueno, especie de parquecito, ¿no? Es pues un lugarcito, no bonito. Pues a mí sí me gusta, O sea, es ¿no? una banquita, bueno, chiquitita, como eso es de recuperación de espacio. Ándale, porque miren, hay florecitos ahí, hay una palmera y pues estamos aquí sentados en una banquita. Pero bueno, pues ya ahorita descansamos tantito porque la verdad es que aunque no hace sol, pero sí hace mucho calor, ¿no? Sí. Vamos a descansar 3 minutos y nos vamos para el cafecito que está muy cerca de aquí, ¿no? Pues ya estamos sobre la calle Baja California, que es donde está este lugar. Entonces pues estamos aquí ya caminando y creo que ya está aquí a un par de locales. Allá, Ah, ¿está allá? ahí se ve. Ah, ¿está allá enfrente? No, en la bola, un gatito. Ah, cierto, allá se ve adelantito. Hay como una bola, como un gatito y así es como lo pueden reconocer este lugar. No, esa bola que les dijimos no es, esa es del Dr. Simi. Es antes. Es antes. Ah, sí es cierto, ya llegamos. El Mira. cafecito. Mira. Amiguitos. Bueno, obviamente por cuestiones de la pandemia nos explicaron que ahorita pues hay gente, entonces tenemos que esperar aquí unos minutos a que se desocupe una mesa, porque aparentemente pues el lugar es pequeño. Pero bueno, mientras vamos a disfrutar aquí de los gatitos, de los michitos que desde aquí se ven. Bueno, pues mientras esperamos, queridos amigos, pues aquí hay unas banquitas donde puedes estar pues relax, esperando, tranquilo. Y por ahí de pronto pues llega a pasar atrás de nosotros algún gatito. Ahorita pues ya se metieron, pero pues obviamente los gatitos andan por todos lados, ¿no? Sí. Y mientras continuamos esperando entrar a este lugar que promete ser increíble, ¿qué te parece si mientras tanto nos ayudas a compartir este video? También si te suscribes a este canal de YouTube, picándole en el botoncito rojo que se encuentra justamente en la parte de abajo y desde luego activando la campanita para que la plataforma te indique en qué momento estamos subiendo otro video. Y mientras tanto les comentamos que el Cafecito es parte de la organización Gato Gazú, una asociación civil sin fines de lucro que desde hace 12 años lucha por cambiar la vida de los amiguitos peludos en situación de abandono, encontrándoles un hogar definitivo. Pues esperamos un poquitito menos de 40 minutos
obviamente, como en todo lugar y en estas épocas, pues entras, te toman tu temperatura, te pones gel antibacterial y te dan pues este código de barras para que lo escanees, como en todos los lugares ahorita, como esta nueva normalidad que estamos viviendo, ¿no? Y pues te dan aquí, pues hoy estamos checando el menú. Súper bien, mira. El menú, por ejemplo, algo que nos llamó la atención es que vienen las fotografías del equipo, viene Astro, viene Coco, viene Jali, viene Igo, Hugo, bueno, reglamento, no alimentar con comida humana, no correr ni hacer escándalo, no maltratar obviamente a los gatitos que están en su casa, no molestar a los gatitos y no jalar cola ni orejas. Bueno, pues yo me voy a decidir por una Burger Cat. Una Hawaiian Cat. Yo una... O sea, es que es una Burger Cat, pero... Es Tosicat. Tosicat. Yo voy a abrir una Tosicat. Para aquí Lomita, les quiero comentar, amigos, que desde que llegamos, Lomita adoptó mi mochila, se puso ahí a un lado y está súper feliz ahí. Y si entras al baño también encontrarás detalles gatunos por cada rincón. Y con suerte, hasta te toca ver afuera a un menino bebé. Sí. Y obviamente, mis queridos amigos, parte de la intención de este lugar es que si tú quieres adoptar un gatito, si tú quieres llevarte un gatito a casa, pues desde luego lo puedes hacer y hay algunos requisitos que tienes que cumplir. Tienes que mandar un correo a adoptagasu@gmail. Llenas un formulario que te envían, eliges qué gatito quieres conocer, haces una cita y vienes por el gatito y haces un donativo en especie o en efectivo. Pero te piden que traigas una transportadora y si ese gatito va a convivir con más gatitos, debes hacerle la prueba de leucemia, su cartilla de vacunación y certificado de esterilización. Yo iba a decir eso, pero ya lo ganó. Ese era mi diálogo, ese era yo, miren, hasta lo tenía ya preparado, pero... ese sí, yo derecho, ¿no? Ahí se pega, ¿Qué más? También hay cerveza artesanal de la marca Meu. La puedes encontrar en 4 sabores. En el caso de Dulce, pidió la Pilsner, que es una cerveza clara. Sabe a fresca, fría, pero es clara. O sea, no está tan fuerte. Yo como no tomo, pues pido un refresco. Bueno, tomo poquito, pero fines de semana y esto lo estamos grabando en domingo, así que pues Dulce sí, se avienta su chelita, yo mi refresquito, a gusto los dos. Todos y cada uno de los productos que se venden en este lugar son destinados a buscar el bienestar de los gatitos. También hay una tienda de souvenirs donde encontrarás todo tipo de productos, ya sea para ti o para tu mascota, como mochilas, cubrebocas, adornos, juguetes, pantuflas y mucha bisutería. En la caja encontrarás una alcancía por si además de tu consumo y tus compras deseas dejar un donativo en efectivo, aunque también lo puedes realizar por transferencia bancaria. El método de donación lo puedes consultar en la página gatogasu.org, donde te indica que cada donativo les ayuda a pagar veterinarios, medicamentos, cirugías y tratamientos, pues lamentablemente muchos gatitos llegan lastimados. También se utilizan estos recursos económicos para esterilizarlos. Otra forma de apoyar es con donativos en especie como arena, leche en fórmula, productos de limpieza y otros artículos que también encontrarás en su sitio web, donde además viene este código de barras para que tú lo escanees y hagas tu donativo de inmediato. Bueno, pues ya salimos, mis queridos amigos, de este lugar. Le quisimos hacer como lo hicimos en el capítulo del Tacotl, que si no lo has visto te invitamos a que por acá lo veas, te dejamos una tarjetita. Preferimos llegar mejor ya como a casa, a un lugar más tranquilito, para no estar ahí estorbando, para hacerles la reseña, porque además había mucha gente en espera, ¿no? Sí, o sea, había de a 3, 4 familias en espera y el lugar es muy pequeño, o sea, es para ir en parejas, o sea, es muy chiquito.
Sí, entonces por eso dijimos, bueno, no queremos hacer como más tiempo en este lugar, respetando desde luego que había personas afuera. Entonces dijimos, bueno, comemos y pues nos salimos. Pero bueno, tus impresiones. Está bonito, está muy rico y está lindo porque hay 9 gatitos, nos dijeron. Creo que 4 de ellos están en adopción, pero como que si les caes bien se te acercan. Nos llamó mucho la atención una gatita que desde que llegamos se acurrucó en mi mochila y ahí se quedó acostadita muy buen rato, ¿eh? Un buen rato, Lomita. Lomita. Ella está en adopción. Por ejemplo, y como dice Dulce, es un lugar pequeño, pero ¿sabes qué? Yo sí sentí como cálido, ¿no? Un lugar, o sea, esos que te gusta estar porque aunque es chiquito el lugar, no te sientes como encimado. Es que te invita a quedarte, o sea, el menú, el cómo te tratan, incluso los michis, cómo te andan ahí paseando. O sea, sí es como muy cálido, muy cómodo, muy acogedor. Bueno, y hablando del menú, como les comentamos cuando estábamos en el lugar, pues pedimos un par de hamburguesas. Yo pedí una hamburguesa con tocino. Y una hawaiana. La verdad me gustó mucho. Como les decíamos, las hamburguesas oscilan entre los 109 y 119 pesos. Me gustó mucho, el pan es muy sabroso, es como un pan artesanal. Como casero. Como casero, exactamente. El sabor de la carne muy rico, la textura muy sabrosa, ¿no es el tuyo? Estaba muy bueno y me di cuenta que cuando menos la mía tenía zanahoria en la carne. Sí, o sea, realmente rico, el menú estaba rico. La cerveza, ¿qué tal? Estaba muy rica, estaba fría. De hecho, cuando tú escaneas el menú te dice la cerveza como para qué tipo de alimento la vas a acompañar, si es clara, si es oscura, si es como para carne, si es como para chocolates incluso. El chiste es que realmente el menú está rico, no hay muchísima variedad, pero creo que es mejor, ¿no? Pero sí, está bien porque entre hamburguesas, alitas, malteadas, pasteles y no me acuerdo, creo que ya, crepas, pues está bastante bien. O sea, sí hay una opción para elegir cada que vayas. Así es, entonces realmente creo que estamos satisfechos, estamos contentos y creo que lo más importante es esta labor que hacen, porque recordemos que el consumo tanto en tienda como en alimentos, Cafecito. pues obviamente todo esto va enfocado a darles hogar a todos estos meninos, ¿no? Tienen muchos gatitos, dice que incluso tienen listas de espera, hogares de acogida y de todas edades y con todas situaciones. Había una gatita, Tita, o no sé cómo, que estaba en un motor de un camión, lo encendieron y quedó muy lastimada. Tiene pronóstico reservado, pero positivo hasta ahorita. Pues desde luego, queridos amigos, si son amantes de los gatos van a disfrutar enormemente de este lugar. Si no lo son, pues ni vayan, ¿no? Sí, no, porque o sea, nosotros estábamos comiendo y de pronto pasó un gatito por arriba, nos cayó en la mesa y se fue. O sea, ellos pues ahí viven. Sí, o sea, tampoco te quiero decir que el gatito se va a comer de tu plato, porque incluso te dicen que está prohibido, que te recomiendan que no les des tu alimento del cual estás comiendo. O sea, no vimos un solo gatito que se acercara como tal a un plato, pero como dice Dulce, puede que estés comiendo y te pase así el gatito por la mesa. O se te eche a sentarse o en tu mochila, o sea, realmente tú vas a convivir con los gatitos que ahí viven. Así es. ¿Es algo más que quieras decir de este lugar? También, bueno, desde luego los souvenirs, pues aquí Dulce compró un gatito, un collarcito. ¿Cuánto costó? No te puedo decir. Bueno, es que es un regalo que va a dar. Sí. Pues esta fue nuestra opinión, esta fue nuestra reseña para visitar este bonito lugar llamado Catfecito. Y pues una vez más gracias por acompañarme. A veces me acompaña Dulce, a veces no me acompaña, pero siempre que es de comida me acompaña, ¿no? Pues mis queridos amigos, como cada semana, si este capítulo les gustó, les fue de utilidad, les pedimos que nos regalen un like, una manita arriba, desde luego una suscripción a este canal de YouTube y activa la campanita para que seas de los primeros en enterarte en qué momento estamos subiendo otro video. Nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Nos despedimos de ustedes. Soy Dulce Ruiz. Y yo soy Alfonso Vargas Torres.